como miembro del jurado, quien les habla el arquitecto Daniel Álvarez como presidente, y el arquitecto Luis Mesa como secretario, y el arquitecto Rómulo Rojas como asesor de la tesis. ¿Cómo está, arquitecto Luis Mesa? Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado magíster arquitecto Eduardo Daniel, doctor arquitecto Rómulo Alberto Rojas Mesa, estimados bachilleres John Chuquillanqui Sevillano, estimado Kilmer. Estamos aquí reunidos esta tarde con mucho gusto para desarrollar esta tesis tan interesante. Dar la bienvenida también a todos los que nos acompañan en la sala, estimados estudiantes, público en general. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Gracias, doctor arquitecto Rómulo, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, estimados arquitectos, ¿no? Arquitecto Luis Mesa, arquitecto Daniel Álvarez, ¿no? A los tesistas, bachilleres, ¿no? John Chuquillanqui, ¿no? Kilmer, bueno, estamos reunidos para la sustentación de su tesis, ¿no? Que culmina, pues, ¿no? Esta etapa, ¿no? De sus estudios. Y muchas gracias a todos los asistentes, ¿no? Gracias, arquitecto. Vamos a darle pase como parte del programa al arquitecto Luis Mesa para que pueda leer las respectivas resoluciones y luego poder darles el pase y la palabra a los señores tesistas. Adelante, arquitecto Luis. Muchas gracias. A continuación voy a dar lectura a la resolución de decanato número 954-2022 de la Facultad de Ingeniería, visto la propuesta sobre nombramiento de jurado dictaminador para la sustentación de tesis por parte del bachiller John Alexander Chuquillanqui Sevillano, de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo, solicitando oficializar el nombramiento del jurado dictaminador para la sustentación de tesis. Considerando el informe del señor director de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo, donde tiene a bien proponer como miembros del jurado dictaminador de la tesis titulada Hospital de Alta Complejidad de Salud Piura a los siguientes miembros: Magíster Arquitecto Eduardo Daniel Álvarez Abanto, Magíster Arquitecto Luis Alberto Mesa Román y Doctor Arquitecto Rómulo Alberto Rojas Mesa, bajo la presidencia del primero de los nombrados. Este decanato, en uso de sus facultades que le otorga el Estatuto Universitario vigente, resuelve: artículo 1, oficializar el nombramiento del jurado dictaminador para la sustentación de tesis por el bachiller John Alexander Chuquillanqui Sevillano, integrado por los siguientes miembros: Magíster Arquitecto Eduardo Daniel Álvarez Abanto, presidente; Magíster Arquitecto Luis Alberto Mesa Román, secretario; Doctor Arquitecto Rómulo Alberto Rojas Mesa, asesor. Artículo 2, derivar al señor presidente del jurado dictaminador para el cumplimiento de la presente resolución, a efecto que en el plazo reglamentario procedan a las evaluaciones de dictamen y sustentación. Regístrese, comuníquese y archívese. Doctor Luis Miguel Armando Benítez Gutiérrez, decano. Magíster Pedro Alejandro Moría Sicha, profesor secretario. A continuación, la resolución de decanato número 955-2022 de la Facultad de Ingeniería. Visto la propuesta sobre el nombramiento del jurado dictaminador para la sustentación de la tesis por el bachiller Kilmer Abel Fernández Ramos, de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo, solicitando oficializar el nombramiento del jurado dictaminador para la sustentación de la tesis, considerando el informe del señor director de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo, donde tiene a bien proponer como miembros del jurado dictaminador de la tesis titulada Hospital de Alta Complejidad de Salud Piura, a los siguientes miembros: Magíster Arquitecto Eduardo Daniel Álvarez, Magíster Arquitecto Luis Alberto Mesa Román y Doctor Arquitecto Rómulo Alberto Rojas Mesa, bajo la presidencia del primero de los nombrados. Este decanato, en uso de sus facultades que le otorga el Estatuto Universitario vigente, resuelve: artículo 1, oficializar el nombramiento del jurado dictaminador para la sustentación de la tesis por el bachiller Kilmer Abel Fernández Ramos, integrado por los siguientes miembros: Magíster Arquitecto Eduardo Daniel Álvarez Abanto, presidente; Magíster Arquitecto Luis Alberto Mesa Román, secretario; Doctor Arquitecto Rómulo Alberto Rojas Mesa, asesor;
Artículo 2º, derivar al señor presidente del jurado dictaminador para el cumplimiento de la presente resolución a efectos que en el plazo reglamentario procedan a las evaluaciones de dictamen y sustentación. Regístrese, comuníquese y archive. Miguel Armando Benítez Gutiérrez, decano. Magíster Pedro Alejandro Moría Siccha, profesor secretario. Gracias, arquitecto Luis Mesa, por la lectura de las resoluciones. A continuación, le damos el pase entonces a los bachilleres John Chuquillanqui y Kilmer Fernández para la sustentación de su proyecto en el tiempo establecido previamente. Adelante, John y Kilmer. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, estimados arquitectos, miembros del jurado. Magíster arquitecto Daniel Álvarez Abanto, magíster arquitecto Luis Mesa Román y doctor arquitecto Rómulo Rojas Mesa y público en general. A continuación vamos a presentar el proyecto de tesis titulado Hospital de Alta Complejidad de Salud Piura. El proyecto de tesis va a ser explicado en 14 bloques. En el primer bloque encontraremos la justificación del proyecto, el diagnóstico situacional en el segundo bloque, el análisis contextual donde se ubicará el proyecto, la gestión del proyecto, la caracterización de los involucrados donde analizaremos a los usuarios, al área encargada de la gestión. En el sexto punto hablaremos acerca del marco referencial de la tesis. En el séptimo punto hablaremos acerca del programa médico arquitectónico para el desarrollo del proyecto. En el bloque 8 hablaremos acerca de la conceptualización y la idea rectora del proyecto. En el bloque 9 hablaremos acerca del desarrollo arquitectónico. En el bloque 10 hablaremos acerca del planteamiento estructural. También hablaremos acerca de las especialidades tomadas en cuenta para el desarrollo del proyecto. En el bloque 12 hablaremos acerca de las vistas interiores, en el 13 las vistas exteriores y finalmente presentaremos un recorrido virtual del proyecto. En cuanto a la justificación del proyecto, en el aspecto sociocultural se pretende prever la atención de los servicios de alta complejidad para el tratamiento de patologías graves, cirugías y traumas complejos para los asegurados de los departamentos de Piura y Tumbes, que sería la macrorregión Piura-Tumbes, ¿no? En cuanto al aspecto urbano normativo, se pretende establecer un equipamiento hospitalario de alta complejidad para posicionar el departamento de Piura como un núcleo proveedor de servicios de salud de alta complejidad en la macrorregión norte del país, independiente del servicio del Ministerio de Salud. En cuanto al aspecto teórico académico, se pretende con el proyecto proponer criterios de diseño para la realización de proyectos hospitalarios que consideren el objeto arquitectónico como una pieza adicional en función de contribuir a la recuperación de los pacientes. En cuanto al diagnóstico situacional, en cuanto a la caracterización de la zona afectada, el departamento de Piura se encuentra en la costa norte del país y limita con los departamentos de Lambayeque, al este con Cajamarca, al norte con Tumbes y al oeste con el Océano Pacífico. Este departamento está conformado por 8 provincias y 65 distritos. Presenta una extensión territorial de 35.000 kilómetros cuadrados aproximadamente y una densidad poblacional de 46.700 habitantes por kilómetros cuadrados. Siendo este el segundo más pequeño y el segundo más densamente poblado del país. La provincia de Piura es la provincia más poblada del departamento de Piura. En cuanto a la provisión de servicios de alta complejidad en un establecimiento de salud, encontramos que en la región Piura tenemos distintos hospitales, pero ninguno de ellos es un hospital de nivel H3.1, ¿no? En cuanto a los establecimientos de salud, en este gráfico podemos apreciar que encontramos diversos
establecimientos de salud de salud. Y en Piura tenemos un hospital que sería el H3 de salud. Sin embargo, no cuenta con la infraestructura adecuada para proveer el servicio. En cuanto al análisis contextual, nos encontramos que el terreno se ubica y en Piura, en Paita, Sullana, ¿no? El terreno cuenta con un perímetro de 843.82 metros lineales y un área de 50.000 metros cuadrados aproximadamente. Los linderos, por el norte con el sublote 1, por el este con el sublote 2, por el sur con la avenida 5 y por el oeste con la colectora secundaria. En cuanto a la topografía del terreno, el terreno es predominantemente plano, con curvas de nivel cada 25 centímetros, que hace que la pendiente sea imperceptible, ¿no? En cuanto a la accesibilidad del terreno, se encuentra con un intercambio vial a menos de 300 metros lineales y se ubica a una distancia de 2.2 kilómetros de la municipalidad de Piura. Además, se ubica a 7.5 kilómetros cruzando la avenida Sánchez Cerro. En cuanto a las condiciones ambientales y normativas, el terreno presenta una orientación favorable norte-sur, puesto que el frente de mayor longitud está orientado hacia el suroeste. Los vientos son de regular intensidad, de aproximadamente 30 kilómetros por hora. En cuanto a la zonificación, se encuentra zonificado en el plano actualizado de desarrollo urbano de Piura como un hospital H3. En cuanto a la dotación de servicios, las empresas prestadoras de servicios se encuentran aptas para proveer ya sea el servicio de agua, luz o comunicaciones. Buenas tardes, miembros del jurado, público en general. Continuando con la exposición, vamos a proceder a hablar sobre el bloque 4, la gestión del proyecto. Las entidades involucradas en la gestión del proyecto son el gobierno regional de Piura y Tumbes, puesto que la demanda a la cual se va a atender es en base a ambas regiones, a la municipalidad provincial de Piura, que es la que está prestando el terreno para la ejecución del proyecto, a la red asistencial es Salud Piura y Tumbes, puesto que es en esta red asistencial en la cual se va a insertar el nuevo equipamiento, y el Ministerio de Salud del Perú, debido a que en este momento el Hospital 31 José Cayetano Heredia está empleando las instalaciones o la infraestructura que es propiedad del MINSA. Es decir, el Hospital José Cayetano Heredia en este momento brinda servicio de salud a todos los asegurados de salud. Sin embargo, la infraestructura le pertenece a MINSA y el Ministerio de Salud ya ha notificado de que va a hacer uso de esas instalaciones. Por lo mismo, Salud tiene la necesidad de seguir brindando estos servicios de alta complejidad a los asegurados de Piura y Tumbes y tiene la necesidad de hacer un equipamiento de esta magnitud. En cuanto a la alternativa de solución establecida en el marco lógico del proyecto de inversión pública del proyecto, la única solución o alternativa de solución es la construcción de un nuevo hospital para la red asistencial de Piura y Tumbes. Se prevé que Salud ejecute la obra mediante su amplia estructura administrativa y la operación esté a cargo de la red asistencial de Piura y Tumbes. El hospital va a ser administrado directamente desde la sede central de Salud en coordinación con la red asistencial local. El costo de este proyecto es de 594.243.857 soles, con 0 céntimos. Bien, en cuanto al bloque 5, hemos procedido a la identificación del tipo de usuario que va a hacer uso de las instalaciones hospitalarias. En este caso hemos identificado 3 tipos de usuario. El personal médico-técnico, que de acuerdo a la normativa del MINSA, a la normativa del 2004 sobre personal involucrado en la prestación de servicios de salud, intervienen el médico cirujano, el cirujano dentista, el químico farmacéutico, el obstetra, el enfermero, el biólogo, el psicólogo, nutricionista, ingeniero sanitario, asistente social, tecnólogo médico, administrativos, personal de servicio y guardianía. ¿Por qué hemos identificado a cada uno de ellos? Porque cada uno de ellos tiene un tipo de necesidades
y requerimientos distintos. En cuanto al personal público, podemos encontrar a los pacientes en consulta externa, a los pacientes en emergencias, a los pacientes en hospitalización, a los pacientes en tratamiento y a los visitantes. Y en cuanto a los usuarios con condiciones especiales, son aquellos usuarios de discapacidad física, ya sea temporal o permanente, a mujeres embarazadas y a usuarios que presenten discapacidad sensorial o también habilidades especiales. En función de ello, elaboramos un cuadro de doble entrada, que es el que se está proyectando, en la cual se identifican qué tipo de usuario puede digamos, intersectarse respecto a otro punto. Es decir, identificamos primero, como pueden apreciar aquí, las edades, luego la discapacidad física y la discapacidad sensorial. Esto lo cruzamos con el tipo de usuario específico para determinar si es que efectivamente es apto y diseñar los espacios en función de si es que un médico, por colocar un ejemplo, un médico cirujano es probablemente un usuario que esté entre los 25 y 65 años. Entonces, los espacios que van a ser requeridos por parte del médico cirujano van a tener en consideración las necesidades funcionales y antropométricas de una persona de esta categoría. Ahora, un médico cirujano también podría ser una persona enyesada temporalmente o una persona con obesidad mórbida, mujeres embarazadas, alguna enfermera embarazada, hasta cierto punto, claro, ¿no? Porque entendemos que por legislación laboral las mujeres adquieren también licencias cuando se encuentran en estado para personas con niños en brazos, dígase, por colocar un ejemplo, requerimiento de una guardería para personal que cuente con hijos, y bueno, así con todos los cruces que se presentan en este cuadro. En cuanto al marco referencial, hemos identificado o hemos considerado dos partes, el marco teórico y el marco normativo. El marco teórico vamos a proceder a desarrollarlo más a detalle en las siguientes diapositivas. Y en cuanto al marco normativo que hemos considerado, es el RN, la norma A050 del Reglamento Nacional de Edificaciones correspondiente a salud, la norma A120 accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas, y la norma técnica de salud del MINSA, infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del tercer nivel de atención. Recordemos que este es un equipamiento que presta servicios de alta complejidad, es decir, presta servicios de tercer nivel de atención. Bien, en cuanto a los puntos que hemos considerado anteriormente, tenemos las tendencias en la salud, los modelos hospitalarios, los espacios de recuperación, zonificación, circulación y organización del proyecto, mobiliario y equipamiento, identidad de la arquitectura, acondicionamiento ambiental, accesibilidad, sistemas constructivos y enfoque urbano. Bien, en cuanto a las tendencias en la salud, el hospital hoy en día debe ser entendido como un elemento preventivo. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, que las redes asistenciales de salud deben promover el uso diversificado de establecimientos de menor nivel de atención y deben tener un enfoque preventivo. Es decir, que las enfermedades más básicas o más comunes se atiendan en los equipamientos alejados y únicamente los servicios de alta complejidad se concentren en los equipamientos complejos, buscando así de que no todas las personas acudan necesariamente a hacer uso del equipamiento de mayor complejidad, puesto que sobrecargan la demanda y la oferta no resulta siendo tan amplia, generando una saturación en el sistema de salud. En cuanto a los modelos hospitalarios, el modelo inicialmente considerado, bueno, a lo largo de la historia había distintos modelos, ¿no? Pero el modelo inicialmente considerado fue aquel en el que se concibía al hospital como una zona donde llegaban a morir las personas. En esa visión, los arquitectos o proyectistas de ese entonces proyectaban a los hospitales, a los nosocomios, como unidades aisladas o pabellones aislados unos de otros, en los cuales simplemente uno iba, como coloquialmente diría uno iba únicamente a morir, y el que se salvaba, pues, a buena hora. Con el paso del tiempo y conforme las tendencias de salud también fueron evolucionando, más o menos en el siglo XVIII y el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el modelo hospitalario cambia, tornándose o volviéndose un hospital vertical. Es decir, los pabellones aislados se compactan y al no haber tanta área o tanta posibilidad de área, y también con el surgimiento del ascensor producto
de la revolución industrial y la revolución tecnológica ocurrida en esas épocas, es que el hospital vertical surge como una solución rápida para responder también a las relaciones funcionales identificadas en los establecimientos hospitalarios. Ya en la segunda mitad del siglo XX y inicio del siglo XXI, Mario Correa propone el modelo hospitalario horizontal, apabellonado con pabellones amplios, el cual pretende garantizar o concebir algunos de los conceptos que también vamos a demostrar más adelante. Sin embargo, ¿cuál es el beneficio de este modelo hospitalario? El modelo horizontal hospitalario garantiza la diferenciación correcta de las circulaciones. Es decir, bueno, ¿en qué consiste específicamente? En un modelo de zócalo horizontal con pabellones intermedios elevados, sobre los cuales discurren dos corredores, un corredor para una circulación pública y otro corredor como una circulación médico-técnica, como podemos apreciar aquí en la imagen. Podemos apreciar el modelo horizontal de un zócalo, el cual contiene encima pabellones, y el cual está conectado a través de dos circulaciones, una sea pública y la posterior médico-técnico. En cuanto a los espacios de recuperación y a la búsqueda de la humanización del espacio hospitalario, debemos entender que anteriormente el hospital no era tan concebido como un lugar en el que se prestaban servicios para contribuir a la mejora del paciente. Anteriormente, el hospital era únicamente concebido como la máquina de sanar, una analogía a lo que Le Corbusier en ese entonces planteaba a la vivienda como una máquina de habitar. En ese entonces, el hospital únicamente era entendido como un lugar, un espacio donde se contenía a los pacientes y bueno, no, se prestaban los servicios de salud a los enfermos. Sin embargo, ya a través de estas teorías o de estas ideas, se pretende que el objeto arquitectónico no sea únicamente percibido como un objeto el cual contiene a la acción sanitaria, sino debe ser entendido como un insumo más que contribuya a la recuperación del paciente, promoviendo espacios que psicológicamente afecten de manera positiva al paciente. Es ampliamente conocido que por la psicología de que la visión de espacios que motiven psicológicamente al paciente, el uso de colores, el uso de olores, el uso de espacios o la decoración de los mismos contribuyen a la psicología de las personas. Y contribuyendo de manera positiva a los pacientes, se influye de manera positiva para su recuperación. A través, bueno, una persona que cuente con un estado anímico alto, el cual es alcanzado a través del efecto psicológico que se pretende dar mediante esta idea, su organismo promoverá la excreción de hormonas que estimulen la recuperación del paciente, dígase por decir la serotonina, la dopamina, entre otras. Este tipo de hormonas lo que generan es que valga la redundancia, mejoren la condición del paciente y alivien el dolor. En cuanto a la zonificación, circulación y organización del equipamiento, la zonificación debe ser acorde a las relaciones funcionales entre cada unidad. Es decir, hay relaciones ampliamente conocidas entre algunas unidades de servicios de salud. Como por ejemplo, tenemos la unidad de emergencias. La unidad de emergencias tiene conexión directa con centro quirúrgico, puesto que si un paciente ingresa presto a morir, debe ser identificado, sus patologías o sus traumas deben ser identificados inmediatamente y ser trasladados de forma acelerada hacia el centro quirúrgico para poder tratar de salvar la vida del paciente. Asimismo, otras relaciones conocidas son la relación entre centro de esterilización respecto a centro obstétrico y quirúrgico, puesto que el primero de los mencionados provee los insumos correctamente esterilizados hacia ambos centros, o también la relación existente entre la unidad de emergencias con anatomía patológica o con las unidades que
presten servicio para la identificación de las patologías o traumas del paciente, dígase diagnóstico por imágenes, banco de sangre o patología clínica. En cuanto a la organización del equipamiento hospitalario, la norma técnica de salud nos prevé dos tipos de organizaciones, las unidades prestadoras de servicios de salud y las unidades prestadoras de servicios. En cuanto al mobiliario y el equipamiento, los centros de salud deben considerar la flexibilidad en sus espacios, pues la instalación de los equipos requiere el desmontaje muchas veces de las tabiquerías. Si un equipamiento hospitalario fuera edificado únicamente en material noble y suponiendo un tomógrafo se malogra, debe ser llevado a un taller de mantenimiento o quizás algún otro equipo, ¿no? Porque hay equipos que también los cuales se vienen a arreglar en la misma zona. El uso de tabiquería facilita el traslado de estos equipos, a fin de que el área donde se encuentran estos equipamientos no se quede, no sea disfuncional o no sea funcional en el momento del mantenimiento de estos equipos o de la renovación de los mismos, porque bueno, con los avances tecnológicos los equipos también o bien se trata de que se vayan haciendo más pequeños y se van reemplazando. En cuanto a la identidad de la arquitectura, el objeto arquitectónico debe considerar elementos que aporten al identificar al usuario con el objeto arquitectónico. Es decir, en el uso de materiales, en el uso de especies, en cómo empleamos los conceptos o las condiciones de nuestro alrededor para la propuesta del objeto arquitectónico. Respecto al acondicionamiento ambiental, el hospital debe garantizar un correcto saneamiento y ventilación para mantener ambientes frescos, minimizando costos energéticos dentro del hospital. Esto se logra a través de una correcta orientación. ¿Y esto, por qué nos enfocamos en esto? Un equipamiento hospitalario de alta complejidad es un hospital grande, complejo, el cual va a ser un uso energético bastante alto. Y se deben promover estrategias o soluciones que aminoren este costo energético. No vamos a ser utópicos en el sentido de querer que la energía sea completamente renovable. Sin embargo, tenemos que tratar de reducir al máximo nuestra huella de carbono a fin de generar infraestructura sostenible. En cuanto a la accesibilidad, el objeto arquitectónico debe considerar elementos que aporten e identifiquen al usuario con el objeto arquitectónico. Para el caso particular que mostramos allí en la imagen, este es un centro de discapacidad visual para invidentes. Aquí se tratan a personas con discapacidad visual. Este equipamiento, ¿cómo resuelve o garantiza la accesibilidad? La garantiza a través del sonido. Bueno, como las personas con discapacidad visual evidentemente no pueden ver, se busca que a través del sonido o a través de los olores los pacientes se den cuenta en qué parte del hospital están y puedan acceder a través también de pisos podotáctiles, entre otros. Por otro lado, la accesibilidad también implica garantizar para todo tipo de usuarios, ¿no? Ya sea mediante el uso de barandas o cualquier elemento contenido dentro de la norma A120. En cuanto a los sistemas constructivos, el hospital debe ser un elemento compacto que considere las características estructurales normativas sismos resistentes de la norma E030. En esta consideración, muchas veces, bueno, el sistema estructural depende también del estudio de suelos, del lugar donde se va a proyectar, pero usualmente la técnica más empleada es el uso de plateas de cimentación sobre la cual van a ir aisladores sísmicos y sobre ellos la subestructura y la subestructura del proyecto. En cuanto al enfoque urbano, el hospital debe generar espacios de transición que inviten al usuario a recorrer al hospital. Es decir, no ver, como mencionábamos antes, al hospital como necesariamente una máquina de sanar, sino como un espacio que influya a la recuperación del paciente mediante la promoción de este tipo de espacios, ya sea espacios externos para las personas públicas o espacios terapéuticos para los pacientes en hospitalización que motiven a su recuperación. En cuanto al análisis de casos, nosotros hemos considerado 3 hospitales: el Hospital de la Fe, Valencia, España, el Hospital Suba y el Hospital Regional de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, 2 casos internacionales y un caso más local. Los conceptos que hemos obtenido de ellos es el modelo pabellonado del complejo hospitalario, el emplazamiento y la accesibilidad del objeto arquitectónico en el terreno, la organización horizontal y vertical del hospital, las relaciones funcionales entre las unidades y el modelo organizativo de unidades prestadoras de servicios de salud.
El programa médico arquitectónico se compone, bueno, el programa de este hospital se compone por 5 áreas. Las áreas asistenciales, el área de soporte clínico, el área de gestión de pacientes, el área de servicios generales y el área de servicios complementarios. Este hospital está constituido por, acorde a la normativa del MINSA, por 16 unidades prestadoras de servicios de salud y 22 unidades prestadoras de servicios. En cuanto a la conceptualización y idea rectora, en base a todos los conceptos mencionados anteriormente, concluimos para el planteamiento del proyecto en que un hospital debe estar correctamente modulado. Hemos considerado un módulo que ampliamente internacional, conocido para equipamientos hospitaleros, que es el módulo del 7.2 por 7.2. Este módulo ha sido organizado para formar pabellones, los cuales están correctamente orientados, dejando espacios intermedios y correctamente orientados en orientación norte-sur, para aprovechar la luz y la ventilación natural. A continuación se gira uno de los bloques, como pueden apreciar aquí, se gira uno de los bloques para generar un amplio espacio de recepción al público. Finalmente se añade un pasillo público y un pasillo técnico paralelos entre sí para evitar el cruce de usuarios. Como pueden apreciar aquí, la circulación azul, las flechas azules es la circulación pública, la circulación roja es la circulación médico-técnica. En cuanto al punto 4, se generan plazas hundidas para crear un ingreso exterior hacia los servicios médicos asistenciales permanentes. ¿Cuáles son estos servicios médicos asistenciales permanentes? Son aquellos que van a servir 24 horas, díganse, medicina de rehabilitación, medicina nuclear, quimioterapia, diálisis, hemodiálisis y radiología. Se sustrae y se extiende la volumetría para generar los accesos al hospital. La flecha azul indica el ingreso principal del acceso público, la flecha roja el acceso a emergencias, también es un acceso público, y la flecha amarilla un ingreso de servicio, ¿no?, para las áreas de servicio. Y finalmente se insertan volúmenes alternadamente, generando los jardines terapéuticos entre los bloques de hospitalización que vienen a ser los volúmenes anteriormente mencionados. A continuación, hablaremos acerca del desarrollo arquitectónico. Con respecto a la descripción formal de la propuesta, esta se caracteriza por tener un lenguaje horizontal, con un zócalo en el cual se apoyan los bloques hospitalarios. Este zócalo está perforado por patios interiores que garantizan la correcta iluminación y ventilación a los espacios que sean requeridos. En cuanto a la zonificación de la propuesta, nos encontramos con una plaza de ingreso principal por la cual se accede al bloque de consultas externas, el cual está provisto de 42 consultorios y tópicos y salas de curación, ¿no? Por la parte posterior tenemos un ingreso también público a las unidades de VIH y TBC, ¿no?, que están orientados también al menos la unidad de TBC está orientada en norte-sur para garantizar el correcto flujo de aire y ventilación en los espacios, ¿no? Bueno, una vez ingresado en el hospital, nos encontramos con un corredor público, que es este corredor azul, el cual nos llevará a la zona de la farmacia, a la zona del diagnóstico por imágenes, a la zona del banco de sangre, donde se ubicarán los boxes de extracción de sangre para los posibles donadores, ¿no? Y posteriormente también encontramos el laboratorio clínico, donde se realizarán los exámenes de sangre en los diversos laboratorios que se encuentran distribuidos dentro de esta unidad. Estas unidades están estratégicamente ubicados cerca, con una cercanía bastante próxima a lo que es la unidad de emergencia, la cual, como habíamos mencionado antes, cuenta con un ingreso diferenciado, ¿no?, un ingreso de emergencias. Esta unidad está cerca de las unidades de diagnóstico, puesto que el requerimiento funcional así lo dispone, ¿no?, porque una vez el paciente ingresado de urgencia, tal vez requiera un análisis de sangre o tal vez requiera un análisis de
qué sé yo, tal vez de imágenes, una tomografía rápida, una angiografía, y sabemos muy bien que este tipo de servicios deben realizarse de la manera más rápida posible, puesto que el tiempo en un hospital es valioso, ¿no? Puede significar o la vida o la muerte de una persona. En cuanto al sótano, encontramos las unidades prestadoras de servicio tales como rehabilitación. También encontramos la unidad de hemodiálisis, donde se realiza el procedimiento de diálisis a través de un equipamiento de filtración en las salas de diálisis. También encontramos la unidad de diálisis peritoneal, donde se realiza una diálisis a través del peritoneo, que es una membrana que cubre los órganos del vientre. También encontramos la unidad de oncología o quimioterapia, que es esta de aquí, donde se realizan los procedimientos de quimioterapia, valga la redundancia, tanto para adultos como para niños. Esta unidad tal vez refleja una de las cuestiones que hemos tenido en cuenta, ¿no? Siempre hemos tratado de garantizar que las salas de tratamiento donde llegan los pacientes inmunodeprimidos estén en contacto directo con los patios centrales que hemos planteado, ¿no? Para así garantizar una visual y una iluminación correcta para fortalecer su sistema inmune a través de los sentidos, ¿no? Siguiendo este recorrido público, encontramos también la unidad de radioterapia, donde se realizan procedimientos de aceleración lineal o radiocirugía. También encontramos la unidad de medicina nuclear. Bueno, como habíamos mencionado antes, se propuso un patio hundido para el ingreso de los pacientes a rehabilitación y a las distintas unidades, ¿no? Las distintas unidades que se encuentran en este sótano. Tenemos un ingreso vehicular para garantizar el ingreso del vehículo y además tenemos un ingreso a través de una plaza pública hundida, ¿no? En la parte posterior ubicamos lo que serían los servicios generales, tales como nutrición y dietética, que como podemos apreciar aquí, encontramos el comedor del personal, que tiene un patio central que garantiza, como habíamos mencionado antes, siempre tratamos de garantizar la iluminación y ventilación natural para así ayudar con la eficiencia energética en el hospital y también a hacer que los usuarios se sientan cómodos y confortables, ya sea su lugar de tratamiento o su lugar de trabajo. En cuanto a la segunda planta, encontramos que la unidad de consulta externa sigue creciendo, se desarrolla en 3 pisos, a la cual se accede también por el corredor central, o una escalera con ascensores, o también una escalera eléctrica, ¿no? Siempre tratamos de garantizar el confort del usuario. También tenemos que esta unidad está dotada de patios para iluminar las salas de espera, que son los lugares de posible mayor estancia de los pacientes ingresados, que ingresan a cualquiera de las salas de consulta, ¿no? Posteriormente, siguiendo este recorrido, encontramos lo que sería la sala la unidad de oftalmología, donde se realizan procesos relacionados al tratamiento de los problemas oculares, hasta llegar a una cirugía ambulatoria, ¿no? También tenemos la unidad de cirugía de día, donde se realizan procesos de cirugías ambulatorias, ¿no? Valga la redundancia, cirugías que no son tan complejas como las que se realizan en la unidad de centro quirúrgico, pero sí también se requieren salas de operaciones, como decía anteriormente, de menor complejidad, ¿no? Siguiendo este recorrido encontramos la unidad de UCI, que está próxima a la unidad de cirugía de día por si hay alguna complicación y el paciente llega a UCI, ¿no? En la parte del volumen que vuela, tenemos el área administrativa, la cual tiene contacto con el corredor público. Siguiendo con este esquema, en la parte posterior encontramos las unidades más relacionadas a la atención médica, ¿no? Como es el caso de
la unidad de centro obstétrico, donde tenemos diversas salas de monitoreo con acompañamiento familiar, que serían unas salas de partos. También tenemos la unidad de selles o esterilización, la cual está relacionada o está estratégicamente ubicada en el centro para garantizar la rápida provisión de equipos o materiales, ya sea a centro obstétrico o a centro quirúrgico, ¿no? Siguiendo este recorrido nos encontramos con el centro quirúrgico, el cual vamos a desarrollar más a detalle más adelante. Sin embargo, a grandes rasgos, este centro quirúrgico cuenta con un área negra, un área gris y un área blanca, dependiendo del nivel de asepsia que requiera el usuario, ¿no? Siguiendo con la zonificación, encontramos la tercera planta. Como había mencionado antes, el bloque de consulta externa se sigue repitiendo, sin embargo alberga distintas especialidades y distintas subunidades, ¿no? En este caso tenemos la subunidad de tratamiento del dolor, que es una unidad que se enfoca básicamente en el tratamiento a personas que padecen dolores crónicos, ¿no? A través de la administración de medicamentos, ya sea anestésicos o otro tipo de insumos, ¿no? Siguiendo con el recorrido, nos encontramos con el área administrativa y también el área de residencia para médicos, porque entendemos que también hay personal médico que se queda dentro del hospital y requiere ciertos espacios, ¿no? Ya sea habitaciones, una cocina o una sala de estar. Esta unidad cuenta con un jardín interno para lo mismo que habíamos mencionado antes, ¿no? Tratamos de humanizar el espacio, tratamos de que tanto el personal como el usuario, ya sea visitante o paciente, esté en contacto con la naturaleza. En este caso, a través de estos jardines garantizamos que el personal tenga ese contacto, ¿no? Tenga ese contacto con la naturaleza y se sienta bien en su lugar de trabajo. Siguiendo con este esquema, tenemos la unidad de confort médico, donde se encuentran las áreas, las aulas médicas, una biblioteca y también un estar médico, ¿no? También lo mismo, está dotado de un jardín donde el médico pueda estar un momento y sentir el contacto con la naturaleza. En la cuarta planta nos encontramos con los bloques de hospitalización. Estos bloques han sido estratégicamente ubicados, intercalados unos de otros, para garantizar el confort lumínico y acústico, también garantizar unas visuales que ayuden al mejoramiento en el tiempo de estancia de los pacientes, ¿no? En este caso, hemos ubicado jardines terapéuticos que sirven a cada uno de los bloques. Nos encontramos con el bloque más grande, que es el bloque de hospitalización pediátrica, donde encontramos habitaciones para lactantes, para niños y para adolescentes, ¿no? Y los otros 3 bloques son hospitalización quirúrgica, que está relacionada a todo aquel paciente que sale de sala de operaciones y requiere una estancia en hospitalización, ¿no? Y en la parte posterior nos encontramos con los servicios de apoyo, ya sea estar de médicos, estar de enfermeras, ese tipo de servicios, ¿no? En la parte de adelante, en el corredor público, encontramos con salas de espera, donde llegan los visitantes hacia hospitalización, ¿no? Siempre tratamos de que estos flujos no se crucen para mantener una barrera de bioseguridad en el hospital, ¿no? En cuanto a la cuarta planta, nos encontramos con el bloque de ginecobstetricia, que tiene habitaciones tanto para madres, para mujeres, para gestantes y para gestantes adolescentes también. Cuenta con 2 estaciones de
de obstetras y 2 estaciones de enfermeras. Cuenta con salas de artesa, que son salas donde se da el primer baño al recién nacido, ¿no? También nos encontramos con estos 3 bloques, que son los bloques de hospitalización médica, y en la parte posterior lo mismo, los servicios de apoyo hacia estas habitaciones, ¿no? En la parte delantera, lo que sería las esperas tanto para hospitalización ginecobstétrica y para hospitalización médica. En cuanto a las secciones del hospital, podemos apreciar los vacíos que hemos generado, ¿no? Los vacíos y las diferentes terrazas que hemos generado en este hospital para garantizar lo que habíamos mencionado desde el inicio, garantizar una correcta iluminación y ventilación en los espacios de mayor estancia, para mejorar el tiempo de estancia de los pacientes, mejorar su salud, tanto física como mental, ¿no? En cuanto a la descripción formal de la propuesta, nosotros hemos desarrollado un hospital horizontal que se puede apreciar en las distintas elevaciones que se han planteado, ¿no? Tenemos una línea horizontal que sería el corredor de administración. Está dotada de paneles de aluminio perforado, a fin de también tener en cuenta que esta fachada está orientada al oeste, y con esto garantizamos que el sol se filtre y los rayos del sol se filtren y no incidan directamente en la zona de trabajo de los administrativos o el personal, ¿no? Igual, en los demás pisos se pueden apreciar perforaciones o persianados para garantizar este confort lumínico, ¿no? Para que los rayos del sol no ingresen directamente. En la parte superior se pueden apreciar los volúmenes que sobresalen de esta volumetría, que serían los bloques hospitalarios, y además nos encontramos con el ingreso principal, que es una volumetría a 3 alturas, a triple altura, que realiza el control térmico y lumínico a través de una losa visera, ¿no? A continuación explicaré más a detalle una de las unidades que hemos desarrollado en este hospital, ¿no? Este es el caso de centro quirúrgico. Como había mencionado antes, el centro quirúrgico se compone de 3 zonas: una zona blanca, una zona gris y una zona negra. La zona negra es la zona que no necesita tanta asepsia. Es la zona donde llega el paciente, llegan también los visitantes, y está la recepción. También encontramos una zona administrativa. Se pasa esta zona negra a través de una puerta que funciona como filtro. El paciente pasa, ingresa, y a través de un transfer ya puede ingresar a lo que sería la zona blanca, que es la zona de mayor esterilización que tiene este bloque, ¿no? Una vez el paciente ingresado a la zona blanca, a través del transfer, pasa a la sala de inducción anestésica, donde se le administra el medicamento de anestesia, ¿no? Para posteriormente ser derivado a cualquiera de las salas polivalentes que hemos planteado, que son 5, o también la sala más grande, que es la sala de cirugías cardiovasculares o neurocirugía también, o dependiendo del caso, si es un paciente que ha sido trasladado de emergencia desde el primer piso donde se encuentra, valga la redundancia, la unidad de emergencia, a través de estos ascensores que comunican estas 2 unidades de manera vertical, el paciente pasaría a una de las salas de operaciones de emergencia, ¿no? Que están más próximas al corredor. Eso es por el lado del paciente. Una vez realizado el procedimiento, se regresaría a lo que sería la zona gris, a donde están las salas de recuperación, que siguen el mismo concepto que habíamos desarrollado desde un inicio. Están provistas de un gran patio central
para garantizar la correcta iluminación y ventilación de los espacios, ¿no? Estas salas de recuperación cuentan con una estación de enfermería y una estación de anestesiología, donde está el anestesista. Estos dos espacios son necesarios, puesto que el paciente a veces requiere una inducción anestésica o tal vez cuidados de la enfermera, ¿no? para revisar los signos de este tipo de cosas, ¿no? Además, no solamente tenemos el usuario que sería el usuario que ingresa, el paciente que ingresa a realizarse la operación, también contamos con el personal que es el personal médico técnico, el cual ingresa por la parte lateral, ingresa a la zona gris y se dirige a lo que sería un estar médico, para posteriormente, de ser necesario, atravesar por los vestidores y un cambio de botas que se ubica en esta zona hacia la zona blanca, ¿no? La zona blanca, como repito, es la zona más estéril de esta unidad. Una vez el médico pasa a zona blanca, se dirige a cualquiera de las salas de operación, realiza el proceso y regresa por esta puerta hacia zona gris nuevamente. También en este hospital encontramos una circulación de materiales y equipos estériles, ¿no? Por eso es que está estratégicamente conectado a lo que es la zona de centro de esterilización, ¿no? A través de una guillotina se atraviesa el material estéril hacia zona blanca. También contamos con un corredor perimetral para los residuos, para la evacuación de residuos, ya sea materiales o equipos que ya estén muy sucios y requieran ser evacuados hacia la unidad de salud ambiental. Salen por esta puerta y se dirigen por el corredor de servicio sucio hacia un ascensor de servicio que llega a un corredor donde se encuentra la unidad de salud ambiental, que básicamente son donde se tratan los residuos, ¿no? Bueno, en esta sección podemos encontrar lo que había mencionado antes también, a mayor detalle. Nosotros tratamos de ubicar patios, terrazas, jardín para los lugares de mayor estancia de los pacientes, ¿no? En la parte superior están las salas de observaciones de emergencias. En la parte inferior, aquí exactamente, se encuentra el comedor de personal. Ambos están dotados de iluminación natural y visuales de naturaleza, ¿no? Bueno, también hemos desarrollado algunos detalles constructivos que están en mayor detalle en la documentación. Sin embargo, creemos conveniente, ¿no? Como sardineres, muretes y todo este tipo de detalles que son necesarios para la constructabilidad del edificio. En cuanto al planteamiento estructural, como había mencionado antes mi compañero, hemos planteado un sistema porticado que se realiza a través de pórticos de columnas, también placas en escaleras o en los lugares que sean necesarios. Esta estructura se apoya en una cimentación de platea de cimentación, la cual también tiene vigas de cimentación. Una vez hecha esa platea, se ubicarán pedestales donde estarán los aisladores sísmicos para posteriormente montar encima las columnas y el resto de la estructura, ¿no? Garantizando así que, siendo este un hospital de esta complejidad, se mantenga en pie hasta en un terremoto de nivel 9, ¿no? En cuanto al sistema de losas, ya que contamos con módulos de luces de 720 por 720, hemos propuesto un sistema de losa aligerada de 2 direcciones. En estos módulos
y losas macizas en las partes frágiles que serían la escalera o el ascensor, ¿no? En cuanto a las especialidades, hemos desarrollado un planteamiento de redes de agua que funciona a través de bombeos. Es así que de la zona o el área o la unidad de bombas, se bombea el agua hacia el resto del hospital a través de líneas troncales de 2 pulgadas, ¿no? Estas líneas troncales contienen ya sea agua fría, agua blanda o agua caliente, ¿no? Porque el hospital así requiere este tipo de aguas. El agua fría para los diferentes lugares, el agua caliente para un mayor confort en hospitalización y en realidad en casi todo el hospital se requiere agua caliente. Y el agua blanda, puesto que hay algunos instrumentos o tal vez en cocina, en la unidad de dietética, se requiere que el agua llegue con la menor cantidad de impurezas, ¿no? Eso sería lo que vendría a ser la red de agua blanda. En cuanto al planteamiento general de redes de desagüe, planteamos dos formas dos sistemas de desagüe. Uno que es por gravedad, que sería el que empleamos en el bloque que está en el primer nivel, que es el bloque de consulta externa, donde el desagüe es evacuado por gravedad, y en el nivel sótano a través de bombeo, ¿no? Todo el desagüe del hospital se distribuye hasta llegar a una cabina de bombeo que envía las aguas residuales hacia una planta de tratamiento, donde se realiza el proceso de tratamiento del agua para posteriormente evacuar a la red pública, ¿no? En cuanto a las redes eléctricas, la red eléctrica llega desde la red pública hacia la casa de fuerza y se distribuye a través de buzones eléctricos hacia el resto del hospital, a través de bandejas también adosadas en los techos, ¿no? Del mismo modo, las redes de comunicaciones. Bien, para proceder con el bloque 12 sobre vistas interiores, vamos a presentar algunas de las vistas que hemos elaborado. Estas vistas consideramos han sido planteadas en base a la normativa técnica de salud, la cual indica cierto tipo de materiales y ciertas características de acuerdo a las unidades presentadas. Aquí adjuntamos algunas vistas. En este caso tenemos la sala de angiografía, ambiente perteneciente y diagnóstico por imágenes. En esta unidad hemos considerado, y bueno, en realidad en casi todo el hospital, a diferencia únicamente de la zona de lavandería, el uso de cerámico de alto tránsito, liso para un fácil mantenimiento, puesto que rugoso es un poco más complicado de limpiar, ¿no? Liso, y el uso de cielo raso con baldosas claras de 60 por 60 centímetros. La norma técnica nos incide en el uso de colores claros debido a que este tipo de iluminación facilita la identificación de sustancias. Por poner un ejemplo que bueno, se mostrará un poco más adelante, el contraste de algunos elementos, de algunas sustancias o de algunos tejidos o muestras se visualizan mejor frente a superficies claras o ambientes claros. Pues, otra cosa sería si usáramos colores en tonalidades rojas o amarillas, lo cual dificulta mucho, puesto que la mayoría de fluidos que emergen del organismo van en esos tonos. Por eso mismo es que se emplean colores claros, propios de los tonos blancos, ¿no? En este ambiente también podemos apreciar adicionalmente del angiógrafo, que es un equipamiento, bueno, aparte de que es bastante costoso y bastante amplio, este equipamiento sirve para la detección de patologías en la sangre. Asimismo, este equipo permite la prestación de servicios que de una u otra forma son invasivos, y
por lo mismo requiere que el ambiente tenga colores claros ante la posible emergencia de fluidos por parte del paciente durante la intervención. El siguiente ambiente es plasmaféresis, propio de un ambiente de banco de sangre. Plasmaféresis provee estos sillones para el tratamiento del paciente, ¿no? ¿Por qué se usan sillones y no camillas? Pues resulta más cómodo la extracción de sangre a un paciente que va a estar sentado por largo rato, y bueno, ¿no? Los sillones cuentan con posabrazos, que es donde se van a insertar los catéteres para la extracción de plasma, a través de las máquinas que podemos apreciar allí. Y bueno, el portasueros está adjunto para valga la redundancia, portar el suero y evitar que por la presión la sangre suba, ¿no? Aquí podemos apreciar también el despacho de medicamentos de la unidad de farmacia. La unidad de farmacia presenta 3 tipos de despachos en medicamentos: los medicamentos especializados, medicamentos hospitalarios y medicamentos para hospitalizados. Estos medicamentos se pueden recoger según orden de lista y implica la prohibición por parte del complejo hospitalario de un sistema de atención muy similar al sistema que existen en los bancos, ¿no? Uno genera un ticket y va acercándose acorde al orden establecido. Por eso también creemos prudente la colocación de televisores en los cuales se identifique el orden de atención de los pacientes o de los visitantes que recogen los medicamentos. En cuanto al laboratorio de inmunología, el concepto es el mismo, ¿no? Perteneciente a patología clínica, el concepto es el mismo. Como se van a hacer la detección de muestras o el análisis de contrastes de tejidos, de sustancias o de fluidos, ya sea en bloques de parafinas o ya sea en probetas, se requiere que los ambientes sean claros. Por eso mismo todas las superficies son blancas. Aquí en la imagen podemos apreciar un microscopio binocular, una cabina de flujo laminar y bueno, el escritorio de la persona que está haciendo uso de estas instalaciones, ¿no? Usualmente un tecnólogo médico. En cuanto a la sala de radiología digital especializada, el equipo que podemos apreciar aquí es un equipo de rayos X. Este es un equipo estable, a diferencia hay algunos otros equipos que son de fácil traslado. Y bueno, cuenta con un escritorio adicional para la dirección del mismo equipo, ¿no? Esta es tomografía también de diagnóstico por imágenes, en la cual se realizan este tipo de procedimientos. Este ambiente, como pueden ver, ampliamente iluminado, y al igual que también radiología y el ambiente anteriormente mencionado, angiografía, son ambientes cerrados. Esto debido a que la mayoría de estos equipos emiten radiación, y la cual es perjudicial no solamente para el personal que trabaja allí, sino también para los demás pacientes o personal que labora en el hospital. Por lo mismo, estos ambientes no cuentan con una iluminación externa o ventilación externa. La ventilación es únicamente artificial debido a los requerimientos que estos ambientes requieren. Si bien es cierto, como mencionamos durante la exposición, se busca de que la huella de carbono disminuya, también debemos ser conscientes que esta disminución de la huella de carbono debe ser en consideración de los requerimientos funcionales de cada ambiente. Aquí podemos apreciar la sala de operaciones, que a diferencia de las demás salas, esta es la única sala en la cual su cielo raso es monolítico. Esto debido a que debe evitarse la mayor cantidad de vértices o de aristas en las cuales el polvo se puede impregnar y la limpieza sea difícil de realizar, debido a que ese ambiente que está ubicado en zona blanca, como ya se mencionó anteriormente, requiere un nivel alto de asepsia. Aquí podemos apreciar las lámparas para la cirugía, la camilla, los equipos de signos vitales, los carros portainstrumentos, sillas y entre otros. Aquí adicionalmente un consultorio de nefrología,
el cual, bueno, alberga dos áreas, ¿no? Un área administrativa, que es la que la constituye, bueno, este escritorio, las dos sillas para quien viene a realizar consulta externa, y la silla para el interno, y separados por un biombo, en la camilla para realizar la revisión o la inspección de los pacientes que hacen uso de esta instalación, de este servicio. Aquí podemos apreciar también hospitalización de lactantes. Esta hospitalización de lactantes, a diferencia de los demás ambientes, cuentan con ambientes con paredes celestes, las que motivan a la recuperación del paciente para pacientes hospitalizados. En este caso son los colores propiamente recomendados para personas de corta edad, ¿no? Digamos, lactantes, ¿no? Hasta 0, 1, 2 años, ¿no? También se considera para motivar y estimular la recuperación del paciente. Aparte del color que se está empleando en las paredes, se provee de elementos lúdicos para que el paciente no se estrese, simplemente echado, ¿no? O recostado o sentado mientras dure su estancia en la hospitalización, o también la inclusión de vegetación, ¿no? La visualización de vegetación. Finalmente, la sala de observación de adultos de la unidad de emergencias. Como mencionamos y repetimos anteriormente, se busca de que aquellos ambientes donde la estancia en el hospital sea prolongada, cuenten con espacios que motiven al usuario a recuperarse, a ver las cosas de forma positiva. En ese sentido es que se plantea, bueno, esta unidad de sala de observación que, bueno, dentro de las 3 secciones de áreas que tiene la unidad de emergencias, esta es la sala donde el paciente va a permanecer más tiempo, un máximo de 24 horas, que bueno, en comparación con hospitalización resulta ser muy corta, ¿no? Mucho más corta, pero dentro de las 3 categorías de emergencias, que es tópicos, salas de tratamientos y salas de observación, es donde se van a encontrar las estaciones más prolongadas. Por lo mismo se provee únicamente a las salas de observación la provisión de esos espacios de recuperación adyacentes. Bien, en cuanto a las vistas exteriores, podemos apreciar aquí una vista completa del hospital, ubicado, como mencionamos anteriormente, en el desierto piurano. Las especies de vegetación que hemos considerado es sauces, algarrobos, matorrales pequeños, cactus, y una vegetación no verde compacta como usualmente se podría estilar en zonas con clima más templado, sino zonas verdes con plantas bajas que no requieran tanta agua, puesto que el agua en Piura escasea, y bueno, el calor tampoco sofoca, ¿no? Y no provee la estimulación del crecimiento de plantas verdes compactas, ¿no? A larga superficie. Aquí también podemos apreciar desde esta vista exterior el planteamiento de los jardines terapéuticos adyacentes a los bloques hospitalarios, que son los que se pueden apreciar aquí. En estos ambientes se busca de que los pacientes hospitalizados salgan a compartir, a dar algunos pasos, a fin de que no se vean únicamente recluidos y su salud mental no se vea deteriorada. Aquí se proveen espacios con distintas formas. Estas formas más lúdicas responden a que este volumen es el de hospitalización pediátrica, y justamente son los niños los que podrían salir aquí a dar algunos pasos en estas instalaciones. Los siguientes ambientes, como pueden apreciar, tienen una vista un poco más, o una propuesta un poco más ortogonal, debido a que estos ya son para personas adultas, ¿no? Aquí podemos apreciar las hospitalizaciones quirúrgicas. En las siguientes vistas se va a poder apreciar. Asimismo también, desde aquí, en la vista exterior, se provee el acceso hacia la unidad inferior, hacia las unidades inferiores de servicios permanentes que habíamos mencionado inicialmente. Dígase medicina de rehabilitación, quimioterapia, medicina nuclear, diálisis, hemodiálisis y radioterapia, el cual se ingresa a través de un acceso, bueno, se va a poder apreciar en las vistas siguientes,
y se trata de proveer la mayor área verde, ¿no? Aquí, como se puede apreciar, hay un sótano debajo y a través de, bueno, de estos andenes se pretende plantear áreas verdes que sirvan también de barrera acústica para las unidades inferiores y también sirvan como una barrera visual para los equipos, ¿no? Para los autos. Aquí podemos apreciar también el ingreso principal. La fachada está tratada mayoritariamente con... Son bloques de pintura, o bloques tarrajeados lisos, ¿no? Con pintura blanca y con bruñas que dan este efecto muy similar al cemento, al concreto expuesto, perdón. Aquí también podemos apreciar este juego tramado y decorativo de las planchas de aluminio galvanizado, de aluminio perforado, que permiten difuminar los rayos del sol que inciden sobre las unidades de aseguramiento. Aquí también podemos apreciar de forma más directa el funcionamiento de esta losa visera sobre el ingreso principal del equipamiento. Aquí podemos apreciar también en estas zonas de que la unidad de consulta externa tiene jardines intermedios, en los cuales se garantiza la iluminación, ventilación del equipamiento. Aquí y bueno, en las vistas anteriores que vamos a proceder a mostrar. Podemos apreciar aquí ya los bloques de hospitalización. El primer nivel cuenta con algunos vanos para la iluminación interna de estos ambientes. ¿Por qué estos vanos no son tan abiertos? Puesto que las unidades que se ubican aquí son unidades prestadoras de servicios, dígase Zoom, capilla, Zoom y cafetería, que no requieren tanta iluminación, y la iluminación directa que se provee desde la orientación oeste resulta ser molesta. Entonces se busca difuminar a través de estos vanos. Aquí podemos apreciar los bloques de hospitalización y los ingresos del estacionamiento hacia el ingreso adicional que tiene el hospital, hacia diagnóstico por imágenes, patología y banco de sangre. Aquí tenemos otra vista donde se puede apreciar mejor los estacionamientos internos y la antenería. Aquí también podemos apreciar la antenería. La andenería se ubica en caminos, gravillas, y bueno, en este caso en particular, como podemos apreciar y vamos a poder apreciar más adelante, no empleamos paneles solares para para disminuir nuestra huella de carbono, puesto que, vengo verdad, si bien es cierto, los paneles solares son una respuesta eficiente frente a la crisis energética que vivimos y debemos promover el uso responsable de energías renovables y verdes. También es cierto de que conseguir los insumos para los paneles solares, y que si estos se malogran y que muchas veces en los desiertos no es recomendable colocarlos, es en base a... ¿Y por qué no es recomendable? Porque muchas veces las tormentas de arena, el viento o el polvo terminan malogrando los equipos, y conseguir baterías de reemplazo, litios de reemplazo, o los elementos químicos que conforman estos equipos resultan caros y resultan más caros. En ese sentido es que nosotros, en vez de hacer uso de los paneles solares, promovemos el uso simplemente de un acondicionamiento ambiental natural, ¿no? Tratar en lo posible de reducir la huella de carbono y reducir el uso energético, ya sea de equipos mecánicos, de iluminación o de ventilación, a través del confort natural que nos provee la buena orientación del ambiente respecto a su asoleamiento y ventilación. Aquí podemos apreciar otra vista hacia el área de consulta externa, hacia los consultorios y los jardines terapéuticos. Nuevamente aquí la rampa y los jardines terapéuticos. Nuevamente aquí podemos apreciar ya un poco más la andenería. Los jardines terapéuticos desde una vista más cercana. Aquí podemos apreciar el ingreso de las unidades de hospitalización hacia los jardines terapéuticos. La vista frontal del equipamiento. Y bueno, finalmente vamos a proceder a visualizar el recorrido virtual. Bueno, por aspectos técnicos no ha sido adjuntada, vamos a reproducirla, debido a que, bueno, el archivo era un poco pesado, ¿no?
A ver. Bien, allí podemos apreciar un poco, ¿no? El recorrido virtual del exterior del equipamiento hospitalario, ¿no? Bueno, el Hospital de Alta Complejidad de Salud Piura. Bien, aquí podemos apreciar este lado lateral, el ingreso de emergencias, la parte posterior de los bloques hospitalarios, el ingreso principal de emergencias, el ingreso de urgencias, las casas de fuerza posteriores, los bloques hospitalarios ya de una vista de pájaro, los jardines terapéuticos con formas lúdicas y formas ortogonales acorde al tipo de usuario al que van a servir, y finalmente la vista principal del proyecto, ¿no? Que bueno, aquí se puede apreciar en los esplendor los jardines terapéuticos y la fachada principal del proyecto. Bien, con ello sería todo. Y bueno, muchas gracias por permitir la explicación. Gracias. Gracias a los bachilleres. A continuación vamos a dar pase a las preguntas respectivas. El orden será el siguiente. En primer lugar, hará las preguntas el arquitecto Rómulo Rojas, el asesor de la tesis. Luego le seguirá el arquitecto Luis Mesa. Y posteriormente a ellos yo culminaré con las preguntas respectivas. Adelante, arquitecto Rómulo. Muchas gracias, arquitecto Daniel. A ver, bueno, primeramente quiero felicitarlo, ¿no? Porque sinceramente el esfuerzo que han tenido ustedes, ¿no? En realizar este proyecto, ¿no? De alta complejidad, ¿no? Sobre todo sabemos de cada unidad que ustedes tienen, tranquilamente pudiera hacer un proyecto independiente, ¿no? De otra tipología. Y la verdad que a veces, ¿no? Da un poco de frustración, ¿no? El hecho de que han trabajado de repente tanto muchas unidades que por el tiempo no se puede exponer, ¿no? No es porque no se quiera, ¿no? Sino que ya también, ¿no? Tenemos un límite de tiempo, ¿no? Y tal vez todo ese esfuerzo, el gran esfuerzo que han hecho, no se puede llegar a mostrar en su totalidad, ¿no? Pero por eso mi reconocimiento total, ¿no? Por el gran esfuerzo y el gran trabajo que han hecho. Y bueno, mi pregunta más va por el tema, un tema que, bueno, yo como asesor siempre, ¿no? Era un tema en debate, este tema que tiene que ver, pues, con las instalaciones, ¿no? Quizás este tema de las instalaciones, ¿no? Es un tema muy, muy complejo, ¿no? Y prácticamente no lo tiene ninguna otra tipología, ¿no? En todo caso, yo sé que pues este tema de instalaciones ya merecería un jurado muy especializado, ¿no? En los temas eléctricos, electromecánicos, ¿no? Y eso es muy difícil, ¿no? Pero de todas maneras, yo lo que quisiera saber, ¿no? Dentro de esta experiencia, ¿no? De la realización de su proyecto, ¿a qué conclusiones han llegado, ¿no? Porque eso sería importante con el tema de las instalaciones como pautas de diseño para enfrentar un proyecto. No sé si puede intervenir uno o los dos. Esa es la pregunta que yo tengo. Bueno, con respecto a las instalaciones, ya sean eléctricas, mecánicas o de desagüe o agua, nosotros hemos creído conveniente dejar ductos sanitarios, ya sea o ductos eléctricos, para que estas redes se distribuyan, ¿no? Además de ello, hemos proveído en el hospital, en un piso intermedio, un área que vendría a ser un área técnica donde llegan las instalaciones para su mantenimiento. También hemos considerado que las instalaciones, ya sean eléctricas o sanitarias, estén adosadas en el techo. Por ello, en las secciones, la altura considerada es de 4 metros para garantizar que todas las tuberías puedan pasar adosadas en techo y cubrirlas con un falso cielo raso, ¿no?
sea, esas creo que han sido nuestras pautas de diseño, ¿no? Plantear ductos, ya sean sanitarios, eléctricos o mecánicos, y además a ello garantizar una altura suficiente para que las tuberías o canaletas o diferentes formas de canalización de instalaciones estén colgadas en techo, ¿no? Y el piso técnico que es fundamental para el mantenimiento de estas instalaciones. Y bueno, mi última pregunta sería, ¿no? Esto va de la mano con este tema de flexibilidad. Ese es otro tema también, ¿no? Que siempre está en debate, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que han enfrentado, ¿no? El tema de la flexibilidad a todo nivel, ¿no? Funcional, ¿no? En cuanto al diseño de su proyecto, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que creen que ustedes finalmente, ¿no? Han aprendido, ¿no? O esta experiencia, ¿no? Les ha dejado. Bueno, uno de los principales problemas que uno enfrenta al diseñar un equipamiento hospitalario, así como los usuarios y garantizar sus diferenciadas circulaciones, hay un problema aún más grande, que es la adquisición de los equipos. Es un problema adquirirlos, pero un problema mayor más aún es instalarlos y más aún darles mantenimiento. Esto debido a que, como se mencionó durante la exposición, son equipos grandes que una vez instalados ya es prácticamente una odisea trasladarlos. Entonces ocurren dos cosas: aquellos equipos que pueden ser atendidos por un especialista o un técnico que va a la instalación, al ambiente y bueno, da el mantenimiento requerido, o si no, el ambiente debe ser obligatoriamente desinstalado y trasladado a talleres de mantenimiento o servicios tercerizados. Y bueno, ¿no? Esto es un problema, porque como se mencionó, si los muros fueran de material noble o un material que ya es fijo, demolerlo implicaría que esa unidad o parte de esa unidad se cierre y estos servicios de salud se paralicen, y eso es algo que un hospital no puede darse el lujo de hacer. En ese sentido es que nosotros promovemos 3 estrategias básicas para el diseño de equipamientos que tengan en consideración estas dificultades para los equipamientos. Uno es el diseño modulado del hospital a través de módulos, bueno, en este caso de 7.2 por 7.2. El segundo punto es un sistema constructivo aporticado, que facilita el uso de las tabiquerías, que bueno, vienen a ser el tercer punto, ¿no? Usar tabiquerías flexibles de drywall, las cuales pueden ser reutilizadas, fácilmente desmontables y trasladables, garantizando la flexibilidad de los espacios y la amplia disposición de la organización de los mismos. Muchas gracias. Eso es todo, arquitecto Daniel. Muy bien, gracias, arquitecto Rómulo. Damos pase al arquitecto Luis Mesa. Adelante, arquitecto. Muchísimas gracias. Me sumo a la felicitación, estimado John Chuquillanqui. Kilmer Ramos, es un proyecto muy interesante, realmente muy complejo de abordar, y creo que ustedes lo han desarrollado de la mejor manera. Yo tengo 2 consultas. La primera relacionada con el contexto, el lugar y los factores climáticos. ¿Cómo el diseño responde en especial a los factores climáticos, las altas temperaturas, la radiación elevada en el contexto del norte peruano, y sobre todo los eventos recurrentes del fenómeno del Niño? ¿Cómo responde el diseño frente a estos factores? Ok. Con respecto a la respuesta hacia los factores ambientales, dígase el calor predominante del desierto piurano, ¿no? Nosotros hemos planteado diversas estrategias. Una de ellas es organizar el hospital de manera tal que la radiación solar no incida directamente en los ambientes que
que tienen mayor estancia de pacientes, ¿no? Por esa misma razón hemos organizado los ambientes de hospitalización y en realidad casi todo el hospital está orientado de tal forma de que sí reciba buena iluminación y buena ventilación natural en una orientación norte-sur, y tal vez negando un poco la orientación oeste y este, que son orientaciones que son molestas por la intensidad ya sea la salida del sol o la puesta del sol, y los rayos solares que inciden en estos ambientes, ¿no? Y ya en los ambientes o áreas que están orientadas hacia el oeste o el este, esto hemos considerado estrategias tales como el apersianado en vanos o hacer vanos lo suficientemente amplios para garantizar sí la iluminación, pero tampoco grandes ventanales por donde ingresen los rayos directamente, ¿no? Y en los ambientes que sí cuentan con estos grandes ventanales, hemos tratado de generar con la volumetría, ya sean losas viseras o parasoles que garanticen que los rayos solares no ingresen directamente en los ambientes, ¿no? La otra pregunta... ¿Podría repetir la pregunta adicional que realizó el arquitecto? Sí, con respecto al fenómeno del niño, el fenómeno recurrente del niño. Bien, respecto al fenómeno del niño, bueno, es un fenómeno que ocurre cíclicamente cada 20 años. Sin embargo, esto no es excluyente para que se provean estrategias que mitiguen estos impactos, ¿no? Dicho sea de paso, el hospital se ubica en una zona que no está considerada dentro del riesgo de inundación por parte del río Piura, pues como se mencionó inicialmente, está a 7.2 kilómetros del margen del río, ¿no? O de lo que comúnmente se llama derecho del río. Y bueno, ¿qué estrategias se están planteando? Justamente por ello es que en las azoteas se plantean losas con pendientes, ¿no? Losas con pendientes y el uso de sumideros a lo largo de la mayoría de las losas a fin de que el agua discurra por gravedad a través de montantes y estas se canalicen en un sistema de desagüe pluvial diferenciado, muy distinto al de desagüe, porque la IS010 es bastante clara en que el desagüe pluvial no puede mezclarse con el alcantarillado, y esto, bueno, a su vez es discurrido en las zonas de riego, ¿no? del hospital, en todas las áreas verdes. Muy bien, muchísimas gracias. Y la otra pregunta está relacionada también a esto, es con respecto a los criterios que ustedes mencionan en la investigación, los criterios ambientales para una edificación sostenible. En la exposición hablaban acerca de que se pretendía reducir la huella de carbono. En función a estos criterios, ¿cómo se plasma en el proyecto y se lograría reducir la huella de carbono que ustedes han mencionado? Nosotros buscamos reducir la huella de carbono priorizando que el hospital tenga un consumo energético eficiente. ¿Qué quiero decir? Es innegable que un hospital, al ser un equipamiento tan complejo, requiere de instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas, que realmente sí generan bastante consumo, ¿no? Sin embargo, tratamos de mitigar este requerimiento energético con una correcta orientación solar. Tal vez también nosotros buscamos el uso de muros de tabicaría de drywall también para reducir el uso de concreto, que como sabemos produce muchas emisiones de carbono, ¿no? También en cuanto al sistema sanitario, el hospital plantea una planta de tratamiento de aguas residuales con el fin de
no incidir directamente con agua contaminada hacia la red pública, ¿no? Sino realizar un procedimiento de tratado a través de lodos oxidados, de una planta de tratamiento de lodos oxidados donde se trate el agua, se envíe el agua gris ya tratada y hacia una cisterna y ser utilizada también para regadío, ¿no? Que se puede hacer eso y ya el excedente ya posteriormente evacuarlo hacia su disposición final, ¿no? Esas creo que han sido nuestras estrategias para mitigar la huella de carbono. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias arquitecto Luis Mesa. A continuación formularé las preguntas. Felicitaciones primero por el proyecto, muy interesante. Yo tengo un par de preguntas nada más que tienen que ver específicamente con un punto que me interesó bastante al momento que explicaron, que era la relación o cómo el proyecto podía formar entorno urbano, algo así le denominaban, ¿no? Primero, ¿qué opinan ustedes, ¿no?, con las ubicaciones que usualmente tienen este tipo de equipamientos por su dimensión, que siempre están en el extrarradio de la ciudad, un poco alejados, ¿no?, casi como en periferia, ¿no? ¿Cómo un proyecto de esta tipología, que usualmente tiene esta ubicación, podría, digamos, aportar en esa cohesión del tejido urbano, ¿no? ¿Cómo podría ser ciudad mejor, básicamente, ¿no? Y cómo su proyecto en este caso, tomando en cuenta la ubicación, ha hecho ese esfuerzo por relacionar al menos con la ciudad, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Bien, la ubicación de bueno, en realidad, la proyección de un equipo, de un equipamiento, sea cualquiera que sea, está dispuesto previamente sobre la proyección de una estrategia, de una planificación urbana. El motivo de que los equipamientos de alta complejidad o de gran categoría, suponiéndonos mercados grandes, colegios o universidades, o bueno, en este caso particular, equipamientos de alta complejidad en las periferias, se sustenta en el hecho de que el equipamiento no va a servir necesariamente a la ciudad misma, o sea, al núcleo urbano mismo, sino a toda una macroregión a la cual brinda servicios o a la cual atiende una oferta o una demanda. ¿Y cómo es que involucra o se sustenta o contribuye al tejido urbano de la ciudad? Es conocido también de que la proyección de equipamientos o de servicios, ya sea cualquiera su categoría, implica la promoción de capitales privados a su alrededor, lo cual contribuye a la creación de estos equipos o servicios que van conformando el tejido adyacente. Sobre la primera parte de la pregunta, en la cual usted mencionó cómo es que se busca de que el hospital invite al usuario o provee al usuario o influya en que el usuario se sienta uno o sienta el equipamiento uno con la ciudad, es a través de la proyección de plazas públicas, ¿no?, en los cuales se promueva la interacción de las personas, ¿no?, de las personas, de los seres humanos, y asimismo también de evitar el uso de muros ciegos, ¿no? Bueno, al menos en Perú, ¿no?, porque a fin de cuentas uno proyecta arquitectura para el tipo de usuario que va a servir y a las características a las cuales se enfrenta en la realidad proyectual donde uno emplaza su equipamiento. Perú no es un país altamente seguro. La mayoría de todos los equipos son cerrados, no tienen cercos y bueno, la diferencia que uno hace para lograr que un equipamiento se vuelva uno con la ciudad es el empleo bueno, evitar el uso de muros ciegos, ¿no? En este caso, el proyecto emplea el tipo de cerco tipo uni, que son cercos visibles y lo suficientemente resistentes para garantizar la seguridad del equipamiento, ¿no? Muy bien, gracias por las respuestas. Y finalmente hay un tema acá bastante interesante y fuerte que se ha visto en su propuesta, que es la parte técnica, ¿no? Usualmente estos proyectos están muy normados, son
muy técnicos, la reflexión muchas veces se la lleva por ese lado y es lo que básicamente ustedes han comentado, ¿no? Desde su punto de vista, ¿no? Y esto está sujeto igual seguramente a mayores consideraciones o debates. ¿Qué tanta arquitectura puede involucrar un proyecto de este tipo, ¿no? Basándose seguramente en las restricciones que ustedes han encontrado en el camino, veo que conocen mucho del tema normativo, técnico, pero ¿qué tanta arquitectura se podría incluir en un tema de este tipo, más allá de la forma del edificio, más allá de la forma del edificio, sino los otros conceptos con los que se podría manejar un proyecto arquitectónico, basándonos quizás, por ejemplo, en el espacio, la entrada de la luz, cómo ustedes han manejado ese tipo de temas, ¿no? Y además tenía una cosa bastante interesante el proyecto, que es estos espacios que dejan entre los volúmenes, ¿no? Pero que sin embargo en las plantas bajas, o las 3 primeras plantas, no recuerdo muy bien, eran bastante angostos, ¿no? Entonces, en el espacio, por ejemplo, cómo se ha trabajado, explícanos un poco más de eso, ¿no? ¿Cómo ven este tema? O qué tan limitados muchas veces también se sienten en este tipo de proyectos, ¿no? Lo cual es normal, porque la principal misión de la arquitectura de este tipo es que cumpla las funciones que ustedes han explicado claramente en su zonificación y demás procesos, ¿no? Esa sería la pregunta. Claro. En realidad, ¿qué tanta arquitectura se puede plantear en un equipamiento de este tipo? Pues nosotros entendemos que la arquitectura no solamente es una fachada bonita o un volumen bonito, ¿no? La arquitectura va mucho más allá. Nosotros entendemos que la arquitectura es esa actividad que se encarga de garantizar la satisfacción del ser humano, ¿no? La satisfacción en este caso, nuestros usuarios. ¿Cómo es que resolvemos el tema de iluminación y ese tipo de cosas? Tal vez en el video o en el 3D no se aprecia muy bien, pero los patios que estamos dejando y se van hasta el último nivel, no es que solamente sean de esa dimensión, sino que se van ampliando. Por eso es que estratégicamente también habíamos puesto esa separación entre volúmenes, ¿no? Para que el patio inicialmente, que es un poco reducido, se vaya ampliando y así garantizar que la luz ingrese, ¿no? La luz y la ventilación. Básicamente eso. También planteamos diferentes alturas dentro de los ambientes a fin de romper con la escala y garantizar otro tipo de sensaciones en el usuario cuando recorre este edificio, ¿no? Perfecto, gracias. Jóvenes, vamos ahora a dar cierre a este primer bloque. Junto con el jurado vamos a ir a una sala en paralelo. Les pedimos que nos puedan esperar por favor unos minutos. Vamos con los arquitectos a una sala adicional. Permiso. A continuación daremos pase al arquitecto Luis Mesa Román, quien es el secretario en este jurado, para que haga la lectura del dictamen final. Adelante, arquitecto Luis Mesa. Ok, muchísimas gracias. A continuación, el informe de la evaluación de tesis. Siendo las 7 horas p.m. del día 22 del mes de octubre del año 2022, los miembros del jurado calificador de la tesis intitulada Hospital de Alta Complejidad de Salud Piura, elaborada por los señores tesistas, bachiller arquitecto Chuquillanqui Sevillano John Alexander, bachiller arquitecto Fernández Ramos Quilmer Abel, designados según resoluciones directorales número 954-2022 y 955-2022 de la Facultad de Ingeniería, de fecha 17 de octubre de 2022, integrada por los señores presidente, magíster arquitecto Eduardo Daniel Álvarez Abanto, secretario, magíster arquitecto Luis Alberto Mesa Román, vocal, doctor arquitecto Rómulo Alberto Rojas Mesa. Luego de haber evaluado el informe de tesis, así como haber escuchado la sustentación y defensa de la misma por parte de los señores bachilleres Chuquillanqui Sevillano John Alexander y Fernández Ramos Quilmer Abel, en aplicación del artículo 25 del Reglamento de Tesis Universitaria,
para la obtención del título profesional en la especialidad de Arquitectura y Urbanismo, ha decidido aprobar por unanimidad con el calificativo de 20, según el cuadro resumen de calificación siguiente. Presidente, calificativo excelente. Secretario, calificativo excelente. Vocal, calificativo excelente. Obteniendo la calificación final de excelente. Trujillo, 22 de octubre 2022. Muchísimas gracias. Felicitaciones, arquitectos. Felicitaciones a todos. Gracias, arquitecto. Muchas gracias. Kilmer, felicidades. Gracias, arquitectos. Gracias. Hasta luego. Muy bien, gracias por su atención y su asistencia. Felicidades nuevamente a los ya arquitectos John y Kilmer. Será hasta una nueva oportunidad. Permiso, gracias arquitecto Rómulo, arquitecto Luis. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Felicitaciones. Hasta luego. Hasta luego, gracias.